No la conocemos, simplemente no se copió como las otras cartas y se perdió, entonces no hay problema. Otros opinan, sin embargo, que esa carta la encontramos inmersa, o sea, insertada en 2 de Corintios, en un pasaje donde no es. Pueden buscar 2 de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con la...? Sí, hasta ahí. 2 de Corintios 6, 14 al... pues es desde el 14 hasta el 1 del capítulo 7. Algunos piensan que eso es la primera carta a los Corintios. Ahorita leímos que dice el apóstol Pablo: en otra carta les escribí que no se juntaran con los fornicarios. Y luego leemos en 2 de Corintios 6, 14, del 6, 14 hasta el 7, 1, que Pablo les dice: no se junten con los fornicarios. Ahora uno podría decir, bueno, pues se los volvió a decir en 2 de Corintios. La cosa es que si nosotros leemos todo lo que dice anteriormente del 6, 14, está hablando de otra cosa. Está hablando de que ustedes son la luz del mundo y que ustedes tienen el ministerio de la reconciliación, bla, bla, bla. Y de repente en el 6, 14 como que cambia de tema. No se junten con los infieles porque hay comunión. Y después en el 7.2 como que regresa al tema anterior. Todos los estudiosos, ustedes cuando lleguen a su casa, si quieren leerlo, y pueden ustedes juzgar si sí o si no. No es nada seguro, es una teoría. Entonces muchos piensan que 1 de Corintios está en segunda, o sea la primera carta está en 2 de Corintios 6, 14 hasta el 7.1. Y ustedes lean lo que hay antes del 6.14 y lean lo que hay después del 7.1 y parece que continúa, como si lo que estuviera acá continuara con lo que está acá y que esto fuera como una inserción. Eso parece, eso dicen los estudiosos que eso parece. Nadie está seguro de que sea así, es una teoría, ¿no? Pero es interesante y ustedes pueden comprobarla a la hora de leerla, ¿no? Y sobre todo por lo que dice en la carta primera, que les dice: les escribí antes que no se juntaran, y luego aquí leímos que dice: no se junten. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó con la salutación y qué pasó con la despedida? Tal vez se perdió, tal vez solo se conservó ese pedazo. Lo más probable, si es que es cierto esta teoría, lo más probable es que a la hora de juntar, cuando se empezaron a hacer las primeras colecciones de cartas de Pablo, ustedes saben, las cartas estaban sueltas, de repente se copiaba una, se tenía una copia por allá, otra por allá, una en no sé qué ciudad, y se empezaron a juntar. Ustedes saben, se hacían en papiros. Los papiros son muy fáciles de desordenar, no son como los libros que están así encuadernados, engargolados. No, los papiros vienen en rollos, son muy fáciles de desordenar. Posiblemente se traspapeló y algunos dijeron: chale, ¿y esto dónde iba? Pues mételo por ahí, ¿no? En realidad es lo más... Si es cierta esta opción, lo más probable es que así fue. La clase pasada, ¿se acuerdan que vimos muchos ejemplos de este tipo de variantes posibles? Entonces, la segunda carta a los Corintios... La segunda carta a los Corintios sería, pues, 1 a los Corintios sin eso, ¿no? Lo que excluye eso. Después, continuemos con nuestro análisis de la carta a los Corintios. Ay, disculpen ustedes. ¿Alguien puede buscar 12:14? 2 de Corintios 12:14. Preparados para ir a nosotros, y no os celebramos porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres sino los padres para los hijos. Hasta ahí. Entonces les dice el apóstol Pablo: estoy pensando visitarlos por tercera vez. Sabemos que los visitó por primera vez en su segundo viaje, ¿no? En el viaje que fue y rodeó la península de los Balcanes. No, en el libro de los Hechos no tenemos noticia de que haya ido una segunda vez. Y dice aquí: los voy a visitar por tercera vez. Entonces lo más probable es, los estudiosos que intentan hacer una cronología de la vida del apóstol Pablo, es que fue la primera vez en su primer viaje y después les escribió la primera carta. Ahorita les voy a explicar el contexto de por qué le escribió esa primera carta, las primeras dos. Y después les dice, en lo que leímos acá, 2 de Corintios: si quiero visitarlos una tercera vez. Entonces, entre la segunda y la tercera carta, que sería 2 de Corintios, parece que los visitó otra vez y que encontró muchos problemas y que les escribió una carta que algunos han llamado la carta severa. Ahí les voy a explicar por qué. Entonces la tercera carta a los Corintios sería la carta severa. Y ahorita les digo más o menos dónde se supone que la podemos encontrar.
Sí. Un poco más. Sí. Aquí está diciendo por otra vez que va a ir. Que va a ir una tercera vez. Pero ese sería la segunda carta o la primera. No, les dice que va a ir por tercera vez en la segunda carta. Lo cual quiere decir que aquí hubo una posible segunda visita. Y aquí iba a realizar la tercera, que nunca se llevó a cabo porque lo encarcelaron, como todos sabemos, ¿no? Entonces, lo más probable es que aquí hubo una segunda visita. Antes de todas las cartas hubo una visita de Pablo, que es la que encontramos en el segundo viaje de Pablo, misionero. Después aquí hubo una segunda visita de la que no tenemos noticia y que muchos piensan que fue una visita de mucho regaño. Porque justamente les dice, voy a ir otra vez con ustedes y no seré gravoso. Como diciendo, no tengan miedo, no los voy a regañar tanto como la otra vez que vine, ¿no? Parece ser. Y algunos piensan que la tercera carta es una carta que es de mucho regaño. Les voy a explicar por qué. No se refiere a no ser gravoso al hecho de que de alguna manera iba a formular sus gastos o no iba a pedir ofrenda o algo. ¿Podría ser? ¿Alguien tiene alguna otra traducción que se refiere con gravoso? Dice, bueno, sí dice, pero dice, ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga. No busco lo que tienen, los busco ustedes mismos. Sobre todo, los hijos no mantienen a los padres, al contrario, son los padres quienes mantienen. Sí, parece más bien referirse a eso, ¿verdad? Como una carga en el sentido económico. Sabemos que el apóstol Pablo muchas veces hace alusión a eso, de no ser como... Parece ser que de la única iglesia que él aceptaba dinero de la iglesia de Filipos, o de la iglesia también a lo mejor a los Efesios, y a todas las demás iglesias les decía, entonces parece ser que no tiene que ver con la molestia de regaño, aunque sí podemos entender por lo que dice, alguien puede buscar 2:4, el 2 de Corintios 2:4, 2 de Corintios 2:4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, no parece que fuerais contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Entonces, aquí vemos como el apóstol Pablo les dice, estaba muy angustiados por ustedes y por eso les escribí. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿dónde les escribió? ¿Será en la primera o habrá otra? ¿Alguien puede buscar 2 de Corintios 7:8? 2 7:8. No me pesa. ¿Quién? ¿Sí? ¿Usted? No me pesa haberles causado tristeza en mi carta. Hubo, sí, un momento en el que lo sentí, al darme cuenta de que aquella carta los entristeció, aunque solo fuera un breve tiempo. Entonces, en 2 de Corintios nos habla de otra carta que parece haber sido muy severa. Y aquí yo me equivoqué. Sí dice severa, ¿eh? ¿Se dice? A ver. Sí dice, perdón, dice, no lamento haberles enviado esta carta tan severa, aunque al principio así me lamenté, porque sé que les causó dolor durante el tiempo. Entonces, en 2 de Corintios, que parece ser la cuarta carta, nos habla de una carta severa. ¿Todo va bien hasta aquí, de lo que estuvimos tratando de decir? 7:8, 2 de Corintios 7:8, ¿sí? Donde habla de una carta severa. Entonces, nos está hablando de una carta severa. Algunos piensan, pues no, simplemente... ¿La tercera o la cuarta? La tercera. Pero estamos leyendo, eso lo dijo en la cuarta, ¿no? Entonces, en la cuarta nos da referencia de una aparente tercera. Que puede ser, es una teoría. Algunos dicen, no se refiere a una otra carta, se refiere a la primera. Porque en la primera también es un poco... regañón, la verdad. Si ustedes leen 1 de Corintios, a cada rato dice, no los felicito porque ustedes no están celebrando la seña del Señor como se debe, porque unos discriminan a los pobres y ustedes los ricos se van a un lado y los pobres se van a otro. Eso no es celebrar la cena del Señor, no los felicito. Entonces algunos dicen, seguramente cuando dice aquí el apóstol Pablo que los regañó mucho en otra carta, porque tenía mucha angustia y que era una carta severa, algunos dicen se refería a 1 de Corintios, pero otros piensan que en realidad se refiere a los capítulos de la 2 Corintios, o sea, de la que para nosotros es 2 Corintios, de los capítulos 10 al 13, si no me equivoco, déjame lo checo, sí, del 10 al 13, de 2 de Corintios. Dicen esto, no solamente porque se les da la gana, sino porque nosotros leemos la segunda, la que para nosotros es 2 de Corintios, que entonces sería la cuarta carta, 2 de Corintios, del 1 al 9, los capítulos del 1 al 9, vemos ahí que es todo muy tranquilo, como que ya se había resuelto la situación. Los felicita, les da consejos, como un padre a una iglesia. Entonces, los capítulos de 2 de Corintios del 1 al 9 son capítulos muy
mucha paz, ¿no? Como de mucha tranquilidad, de yo soy su pastor, los apaciento, les doy consejos, y a partir del 10 al 13 los empieza a regañar muy severamente. Entonces uno dice, bueno, caray, ¿cómo de repente cambió? En la misma carta cambió de tono, de repente los felicitaba y ahora los regaña. Entonces por eso algunos piensan que esta es otra carta que sería la carta severa. De tal manera que tenemos 4 cartas a los Corintios. Es una teoría, sin embargo, la teoría más aceptada, y la mayoría de los estudiosos la aceptan. Ahora nos preguntamos, bueno, ¿y por qué no la dividimos así en nuestro Nuevo Testamento? ¿Por qué no la ponemos así como...? Pues simplemente porque esto es una teoría que empieza apenas a desarrollarse a partir de los años 50 del siglo XX, 40 del siglo XX. La severa sería la tercera, ¿no? Tenemos primera, vamos a hacer un repaso general de lo que hemos dicho de la carta a los Corintios, porque ya nos hicimos bolas. La primera carta, ¿saben qué? Vamos a llamarles, en vez de primera, segunda, tercera, así lo hacen los estudiosos, A, B, C y D, para que no nos confundamos con la que para nosotros es primera, ¿no? Entonces sería la carta A, sería solamente el pasaje de segunda de Corintios 6, 14 al 7:1, que es donde les dice no se junten con los fornicarios. Esa sería la A. Segunda de Corintios. La B sería primera de Corintios completa, ¿verdad? No hemos dicho nada más. Sería primera de Corintios completa. La C sería la llamada carta severa, que sería los capítulos del 10 al 13 de segunda de Corintios. Y la D sería segunda de Corintios del 1 al 9, sin la parte que ya habíamos dicho que era la primera carta. ¿Sí? ¿Está claro más o menos? La B sería primera de Corintios, casi íntegra, si no me equivoco. La A también es de segunda de Corintios. Sí, sí. Bueno, esto es una teoría y es la más aceptada, ¿no? Sí, si no me equivoco. Según yo había una parte que no se consideraba, la verdad no lo apunté y no me acuerdo por qué. Muy bien, todo claro hasta aquí, ¿verdad? Ahora, la D sería segunda de Corintios, los capítulos del 1 al 9. Ahora, uno se pregunta, bueno, ¿todo esto para qué? ¿No? O sea, ¿a nosotros de qué nos sirve saber que si primera, o sea, cuál sería la diferencia, ¿no? Y yo me quise tardar un tiempo aquí. Con respecto a otras cartas también hay ese tipo de teorías y alusiones que no voy a mencionar como hicimos aquí, porque en primer lugar uno no encuentra tanta enseñanza en esto. Uno dice, bueno, ¿yo a poco voy a predicar de esto? No, así no. Oye, ¿quieres conocer acerca de Jesús? Sí, quiero saber de Jesús. Pues fíjate que la primera de Corintios es la carta que dice, pues no, ¿verdad? No sirve de mucho a la hora de predicar la palabra de Dios. Lo que yo quise decir acá, con toda esta... ¿Perdón? Con toda esta explicación, sí, con todo este análisis, es que entendamos que las cartas son, y que los textos tienen su historia. Todo lo que dijimos la clase pasada, como ponerlo ejemplo aquí, tienen su historia. No fueron acomodados de alguna manera, a veces hubo variantes, a veces no. Y son documentos que nos dan una historia viva. No son como profecías de Nostradamus que dicen, ¿no?, que del año, o no son como oráculos así de sacerdotisas. No, son documentos vivos que escribió una persona en una situación determinada, normal. El apóstol Pablo no estaba escribiendo como en un asunto de decir, voy a escribir la palabra de Dios que va a quedar asentada para el resto de la eternidad. No, él está escribiendo una carta simplemente porque pensaba que era algo correcto, como cuando yo escribo un email a mi mamá que vive en Tijuana, o como cuando escribo una carta así. O sea, él no estaba tratando de, o sea, su propia conciencia no era la de escribir un documento sagrado que iba a quedar para la posteridad. Tal vez si hubiera tenido esa conciencia hubiera escrito otra cosa, algún tratado teológico, pero son cartas de persona a persona con preocupaciones normales, de un pastor a una iglesia, sin ningún otro tipo de intención. Y esas cartas, si llegaron hasta nosotros, no fue porque el que la vio dijo, esto es palabra de Dios, mira cómo brilla y resplandece. Fue porque vio algo valioso y entendamos cómo las fueron juntando de una manera natural, sin ningún tipo de magia ni superstición. A veces pensamos, ¿no?, en la Biblia, el objeto, casi como algo místico, como un fetiche, ¿no? Y yo no sé si voy a ofender a alguien, pero incluso hay predicadores que la ponen en el suelo y según que hay una barrera ahí que no sale, ¿no? ¿No han visto nada de eso alguna vez?
Bueno, yo he visto predicadores en YouTube, que no les digo quién para no ofender a nadie personalmente, pero predicadores que agarran la Biblia, el objeto, o sea, el libro, y lo ponen en el suelo y supuestamente hay un campo de fuerza y la gente no puede pasar, pero él sí, porque él es el profeta, ¿no? Entonces, entendamos que nada de eso, es un libro, son hojas y papel. Su gran valor está en el mensaje, que tuvo un valor natural en la vida. No mágico, natural en la vida de una iglesia que estaba en su transcurrir natural, y que un pastor naturalmente les escribe una carta así de pastor, ¿no? De amigos, de naturalidad, de familiaridad. Entonces es lo que yo quise decir con toda esta explicación. Sí. No, pero sí, el libro de Corintios, cuando tú hablaste de lo de Afrodita y toda la constitución que había, es por eso que ahí les dicen que no se puede ¿verdad? Sí, muchos ocupan la situación de Corintio para hablar. Corintio es una carta, tenemos que entenderla así, es una carta de regaño. Voy a hablar ahora sí del contenido de Corintios. Corintios, sobre todo la primera y como vemos el final de la segunda, son cartas de reprensión, de regaño. Y los regaña por muchas cosas. La principal es la unidad. Si ustedes leen 1 Corintios, no vamos a leerla aquí, pero si ustedes la leen, es la unidad, su principal regaño. Ustedes están divididos. Y unos dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Cefas, otros yo soy de Pablo, otros yo soy de Cristo. Y le dice, o sea, ¿a poco está dividido Cristo? ¿Cómo están diciendo que yo soy? Pongamos nuestro contexto. Nos dicen, no, yo soy de un pastor tal, no, yo soy del profeta no sé cuál. Ah, no, pues yo soy de la congregación no sé cuál. Está bien, pues, que nos sintamos parte. Pero ¿a poco está dividido Cristo? Eso no nos hace diferentes. Nos une, Cristo nos une. Las diferencias son mínimas. La unión es grandiosa, es Jesús el que nos une. Les dice Pablo, ¿a poco está dividido Cristo? Y sobre todo la cuestión de división era en esto de los líderes y también en el asunto de las clases sociales. Sobre todo en 1 Corintios, capítulo 12, donde habla de la cena del Señor, el apóstol Pablo los regaña porque le dice, ustedes no están comiendo la cena del Señor dignamente, porque cuando se juntan, unos se sacian y comen un buen, porque son los ricos que llevan todas sus buenas comidas, y los pobres los dejan ahí que coman sus frijoles y su arroz nada más. Eso no es celebrar la cena del Señor. La cena del Señor es el asunto de la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces es su carta de regaño. Y en cuanto a esto de la ciudad del pecado, les dice mucho también sobre eso, de que ustedes antes eran fornicarios, ustedes antes eran, pero ya no son, ahora son de Cristo, compórtense como tal. Entonces es un asunto de regaño por la unidad y por el asunto moral. Algunos piensan que por eso dice en estas cartas el asunto de las mujeres, porque es un asunto muy debatido, ¿no? Que las mujeres no hablen y que las mujeres que usen velo y que no sé qué. Entonces muchos opinan que tiene que ver con esto. Las mujeres en Corinto, lo natural era que fueran sacerdotisas para la prostitución. Entonces les dice, es un principio para esa iglesia, ustedes no sean como las iglesias de esa ciudad. Lo mismo pasa por ejemplo, en la ciudad de Éfeso, que también había esa práctica, porque este culto a Afrodita era un culto expandido, no solamente en esta ciudad. Entonces los eruditos modernos dicen, no le está diciendo que las mujeres no deben hablar en las congregaciones, está diciendo el principio aquí no es que la mujer no hable, el principio es no seas como el mundo. En el mundo las mujeres son las sacerdotisas y las mujeres se visten y tienen prostitución con los creyentes de ese culto. Entonces ustedes no sean así. El principio no es excluir a la mujer, el principio es excluir los valores del mundo. ¿Sí se entiende lo que dicen algunos? Bueno, continuemos, tenemos 10 minutos. Siempre me largo más de lo que yo quisiera, hombre. Yo tenía planeado que en este primer segmento habláramos de las cartas de Pablo y apenas vamos a la mitad. Bueno, Romanos, tenemos 10 minutos antes del receso, ¿verdad? Hablemos de la carta a los romanos. Voy a hablar juntamente de Romanos y de Gálatas, porque son cartas no parecidas, pero sí que tienen temas similares. Ya sin ningún tipo de explicación acá de que si la primera o la segunda. En realidad, respecto a Corintios es la que hay más embrollo con respecto a esto, por eso quise utilizarla, para que viéramos cómo funciona. Las demás, más o menos, no hay tanto embrollo. Romanos es una de las cartas, es una carta un poco diferente a las demás. Hay dos cartas diferentes, Romanos y Efesios. Vamos a explicar por qué. Romanos es diferente a las demás porque no parece ser tan personal. Sí en el sentido de que lo está escribiendo Pablo personalmente a una iglesia, pero tan personal en el sentido de familiaridad. Roma era una ciudad lejos de todo lo que era el mundo cristiano hasta entonces. Uno se pregunta, ¿cómo llegó el evangelio hasta allá? O sea, Pablo está de misionero. En el libro de Hechos nunca se nos narra que algún misionero haya ido a Roma. ¿Cómo? Porque cuando Pablo escribe a Roma, ya hay cristianos ahí.
dice Pablo, saludo a todos los santos que viven en la ciudad de Roma. Entonces, o sea, ya hay cristianos ahí, ¿cómo llegaron? Hay muchas teorías, pero lo más natural es pensar que simplemente por el movimiento natural, hablamos de eso en la clase pasada, que había en el mundo mediterráneo, el comercio, etcétera, no es de que uno dijo, yo voy a ser misionero a Roma, simplemente en su trabajo, yo soy comerciante, voy en un barco, a veces voy a Roma, a veces voy a Chipre, a veces voy a España, y en uno de esos viajes me convierto, creo en Cristo, cuando llego a Roma lo predico porque estoy emocionado, porque quiero predicar el Evangelio y empiezo a ver cristianos. Algunos piensan que Aquila y Priscila, no se piensa, se sabe que Aquila y Priscila, por lo que nos dicen Hechos, eran dos romanos judíos que habían creído en Cristo y que Nerón había expulsado a los judíos de Roma, y que en esta visión que tenían de los judíos y los cristianos como una sola cosa, también expulsó a los cristianos. Entonces por eso Aquila y Priscila andaban por todas partes. De hecho, algunos piensan que el final de Romanos no pertenece a Romanos, porque al final de Romanos hay muchos nombres y muchas salutaciones personales. Entonces uno dice, ¿cómo Pablo conocía a tantas personas de Roma si nunca había ido a Roma? Él mismo lo dice en su carta, nunca he ido, quiero ir con ustedes. Y al final hace un buen de saludos y menciona a Aquila y Priscila. Aquila y Priscila se supone que vivían en Éfeso. Entonces dice, no, esta parte en realidad era de la carta de Éfeso, pero se traspapeló ahí. Otros dicen, no, sí era de Romanos. Y lo que pasa es que da tantos saludos justamente porque no ha ido y quiere hacer lazos de amistad. ¿Y por qué conoce a tanta gente? Pues porque le han contado, porque algunos los conocía y ya regresaron. Los mismos Aquila y Priscila, después de la persecución de judíos que hubo en Roma, se calmó la persecución, regresaron, porque Romanos es de las cartas más tardías del apóstol Pablo. Ya regresaron a Roma, entonces ya están ahí otra vez. Entonces muchos judíos también pudieron haber regresado, que él conoció en sus viajes. Entonces, esa es en cuanto a la explicación del contexto de la epístola a los romanos. Y ahora, ¿por qué les escribe el apóstol Pablo? Es claro, es la capital del imperio. El apóstol Pablo tenía un hambre misionera extraordinaria, nosotros lo sabemos, ¿no? El apóstol Pablo quería predicar a todo el mundo. En la carta de los romanos, también en Filipenses, a menudo dice, y quiero ir a España también. Les dice a los romanos, quiero ir con ustedes, a ver si ustedes me ayudan, para después yo poder ir a España, porque es lo que quiero, ir hasta el fin del mundo, como dijo Jesús, ¿no? Hasta lo último de la tierra. Para los mundos mediterráneos, lo último de la tierra era España. No, de hecho en España, Finisterre, eso, ¿qué significa eso, no? El fin de la tierra. Entonces, quiere ir el apóstol Pablo. Por eso le escribe a los romanos. Primero porque es la capital del imperio y dice, o sea, es la capital, tenemos que tener cristianos ahí, yo quiero comunicarme con ellos. Y además es el paso obligado para ir a España, a lo último de la tierra. A ver si, pues para caerles bien, ¿no? Para generar lazos de amistad. Lo más probable es que el apóstol Pablo haya tenido detractores, como todos los grandes líderes, haya tenido gente que no lo quisiera y que dijera, no, él no es un apóstol de verdad, él es un mentiroso, él es un charlatán. Entonces le escribe a los romanos para decirles, no, escúchenme de viva voz, no se crean lo que les dicen otros, escúchenme a mí. Entonces, quizá por eso la epístola a los romanos es más que una carta también, un tratado teológico. O sea, no está escrito para resolver una circunstancia específica de la iglesia. Como Corintios, hay problemas en Corintios, o como en Tesalónica, hay desviaciones en Tesalónica. No, más bien como para exponer su doctrina en general y mostrarles a los romanos que él es un verdadero apóstol, es un verdadero cristiano. En ese sentido se parece a Gálatas. Gálatas también hace eso, defiende su propio apostolado. En la epístola de Gálatas es como una defensa, en el que el apóstol Pablo dice, mi apostolado no viene de hombres. Así empieza la carta a los Gálatas, no viene de hombres, sino de Dios. Perdón. En ese sentido se parece a Romanos, pero Gálatas sí es más personal y sí responde a una situación específica. Aparte de resolver el asunto de su apostolado y defenderse a sí mismo, el apóstol Pablo también resuelve una situación específica de un problema que estaba sucediendo entre las iglesias de Galacia. Galacia no es una ciudad específica, sino una región de por aquí. No es cierto, de por acá abajito. Exacto, lo que hoy es Turquía, efectivamente. Entonces, bueno, regresemos a la carta a los romanos. Es un tratado en el que Pablo expone su teología en general. Algunos le llaman el Evangelio según Pablo. Para muchos, la epístola a los romanos es el Evangelio según Pablo. Habla sobre todo la justificación, o sea, la salvación, y la relación entre la gracia y la ley. Voy a leer
el primer capítulo de Romanos. Les invito a que tengan ahí atención en sus Biblias, los que traigan. Dice, yo lo voy a leer en Reina Valera, porque es, supongo que la más común. Primer capítulo de Romanos. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas a las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso fue la salutación. Y después veamos cómo lo que dice Pablo acerca de ir a Roma. Primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, el apóstol Pablo dice, los conozco que ustedes son cristianos, no porque él haya ido, sino porque ha escuchado. Porque testigo me es Dios a quien sirvo, en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Ahora aquí hay que hacer una aclaración. Dice el apóstol Pablo, quiero ir para darles un don espiritual. Cuando escuchamos la palabra don, siempre nos imaginamos algo que no estoy seguro que siempre sea lo que el apóstol Pablo quiso decir. La palabra don es una palabra que está transliterada al español. O sea, don en griego se dice don también. Y lo que significa es regalo, solamente regalo. Cuando un griego, el griego más pagano del mundo, llegaba con su esposa y le daba unas flores, le decía, te traje un don, ¿no? O sea, no es una palabra necesariamente cristiana. Para nosotros de repente tiene otro significado, porque sí en la Biblia de repente tiene otro significado espiritual. Pero en este sentido, lo único que está diciendo el apóstol Pablo, quiero ir a darles algo, un regalo, algo espiritual, o sea, palabra. No pensamos necesariamente como algo, como algo material, ¿no? Él mismo lo dice, un don espiritual. Bueno, continúo. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y luego viene un pasaje muy famoso, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este 1.17 es muy famoso gracias a Martín Lutero. No sé si han escuchado ustedes que Martín Lutero, cuando estaba dando sus clases sobre la epístola a los romanos, él era un monje agustino en el norte de Francia, que cuando él leyó esto, como que entró, se supone que tuvo una revelación de Dios cuando leyó esto, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y se supone, todavía está ahí la Biblia que usó Martín Lutero, y al lado de fe puso fe sola. Entonces, solo la fe, no las obras, no el pago de indulgencias, que era justamente lo que él estaba criticando tanto en su tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, eso solamente como dato cultural, ¿no? Continuamos, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela, esto es donde quiero llegar, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hasta ahí voy a leer, y lo que quiero decir es que entendamos cómo empieza Pablo su carta y lo que quiere decir. En su carta queda claro al principio que lo que él quiere decir es que la justicia de Dios y la salvación de Dios, y después lo explica, no depende de los hombres en el sentido de leyes humanas, y eso lo va a explicar durante toda la carta a los romanos. No depende de las leyes, de que si cumples, de que te circuncidas, de que si haces esto, haces lo otro. No, depende de la justicia de Dios, que es por medio de la fe, y que es para todo aquel que cree, no es para el que vive en la ley. Dice aquí el apóstol Pablo, todas las cosas de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen visibles desde la creación de la tierra. O sea, no es por la ley que creemos en Dios porque es obvio que hay Dios. De modo que nadie tiene excusa. Después va a decir el apóstol Pablo en el capítulo 2, luego, de modo que el que con ley
el que con ley vivió, con ley será juzgado, y el que sin ley, sin ley. Lo cual quiere decir, no son solo los judíos los que se salvan. No son solo los judíos los que tienen la gracia de Dios. No son solo los judíos los que tienen el amor de Dios. Son todos los gentiles, y se salvan los que creen. No los que practican la ley, no los que son judíos, no los que se circuncidan, los que practican la gracia. Ese es el gran tema de la epístola a los romanos, y es el gran tema en general de Pablo. Es una de las cosas que él trata tanto. Para nosotros es algo obvio, ¿no? Pues nosotros como cristianos decimos, pues sí, obvio, eso es claro. Pero en esa época no era nada obvio, era un problema para los cristianos de aquella época. Muy bien, hasta aquí dejo eso. Creo que hasta aquí voy a dejar las cartas de Pablo, porque los evangelios es un tema súper grande y vamos a verlo cuando regresemos en la segunda sección. Entonces, a lo mejor voy a pensarlo en los próximos 10 minutos. Entonces, hablamos sobre los evangelios. Los evangelios son pues los documentos que hablan sobre Jesús, y hay mucha información, mucha riqueza que nosotros podamos descubrir a partir de ellos. Nos vemos en unos 20 minutos, ¿no?